Gracias al Señor por la oportunidad de compartir de lo que Él me muestra a mí, ya de lo que Él está poniendo en mi corazón. Y esta mañana venía una escritura de un retiro hace años, ¿verdad? Que se dio en la República Dominicana, que decía: el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y eso está en Nehemías 2:20. Y esa es en este tiempo la palabra del Señor. Verá, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos a pesar de todas las cosas, porque Él nos prosperará, porque Él nos levantará, porque Él proveerá para nosotros palabra y aceite y unción. Así que en esa palabra es que les comparto hoy, y una palabra que ha estado en mi corazón, que está en 1 Corintios 15. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero en los cantos, ¿verdad? Han venido cantos diferentes hoy que los que siempre cantamos. Y en ellos está confirmado la palabra que yo tengo, ¿verdad? Y dice: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿Ah? Decía también, cantábamos de que en nosotros fluye, ¿ya? Decía, cantaba Olguita, hay una fuente en mí que está brotando, que está... Todos los cantos son de la palabra que el Señor me ha dado. Y pienso que es muy importante para que nosotros edifiquemos, que conozcamos esta palabra. Y la conocemos, pero que la refresquemos, que estemos firmes en ella. Y la palabra está en 1 Corintios 15, empezando en el versículo 45, vamos a leer. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y este versículo trae dos cosas importantes, ¿verdad? El primer Adán, que era de la tierra, alma viviente, y allí en Génesis 2:7, el Señor dice que la palabra dice que del polvo Él hizo un hombre y le sopló aliento de vida. Pero hasta ahí, ¿no? Un alma viviente y hecho de la tierra. El primer Adán. Y el postrer Adán, dice ahí en el versículo 45, que Cristo vino, dice que vino para ser espíritu vivificante. Él primero vino como el primer Adán, como hombre, ¿verdad? Y después vino como espíritu vivificante. En el postrer Adán es Cristo, dice de aquí la palabra. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice hasta el 47, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, el segundo hombre es el Señor, que es el Señor, que es Cristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero digo esto, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo, por medio del postrer Adán. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, si resumimos, el primer Adán fue hecho de la tierra, es un alma viviente y solamente recibió aliento de vida. Y Cristo, que es el Señor, es el postrer Adán, que es del cielo, ¿verdad? Que es espiritual, que es perfecto. Ahora, me llamó la atención aquí que Cristo primero se hizo el primer Adán también. ¿Ya? Él vino como el primer Adán, él vino como hombre. ¿Para qué? Para llevar a cabo nuestra redención. Me tocó también que cantamos en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. No hay evangelio, ¿verdad? No hay predicación, sino es por la cruz. Cristo tuvo que venir como el primer Adán, como hombre, para poder llegar a ser el segundo, el postrer Adán, espíritu vivificante, y habitar en nuestros corazones. Ahora en el versículo 48 dice: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y como el celestial, tales también los celestiales. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dios está haciendo una obra en nuestro corazón, una obra que se lleva a cabo por el espíritu vivificante que Cristo es y que habita en nuestro corazón. Él ha entrado en nuestro corazón para hacer esa obra, ¿ya? Y entonces esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y entonces vamos a ser como Él. Ya vamos a ser como Cristo. Vamos a estar en Cristo. Y entonces dice que Cristo va a coger y va a entregar su reino. Después que haya puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y si ustedes no sé ustedes, pero yo experimento que hay veces que no estoy contenta, ¿verdad? Con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo sé. Pero entonces el Señor está en mi corazón y Él es espíritu vivificante y Él está cambiando nuestras vidas. No es por carne ni sangre, sino por medio de Él. La muerte entró por un hombre, dice, vamos a ver en el 20, ahí mismo en el 15 por el 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre, Adán, ¿verdad? Entró la muerte. Él pecó y vino la muerte. Él desobedeció a Dios y entró la naturaleza pecaminosa en el hombre, Adán. Y me llama la atención de que fue, ¿cómo se llama? Una mujer que le dijo: oye, mira, come. Y ahora después vamos a ver a Abraham, que también es una mujer, le dijo: mira, llégate a Agar. Así que, pero después vamos a verlo, pero por un hombre, Adán, entró
el pecado y por un hombre, Cristo, entró la resurrección. Nosotros estamos siendo resucitados, nosotros estamos siendo transformados de lo terrenal a lo celestial, de lo corruptible a la incorrupción. Y esto poco a poco se va desgastando, pero lo de Él va creciendo en nosotros. Vamos a seguir leyendo ahí en el 20. En el 20 dice, el 21, en la ley está escrito, en otras lenguas, no, perdón, 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él resucitó para que nosotros también podamos resucitar. Si Él se hubiera quedado en la tierra, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. No podemos llegar a donde Él quiere que lleguemos. Solo a través de ese espíritu vivificante que nos resucita y nos cambia y nos transforma, es que podemos llegar. El 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Verdad? Cantamos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, porque Él está poniendo todo dominio bajo sus pies. Y entonces nuestra resurrección completa no es hasta que Él decida qué es, ¿verdad? Hasta que Él nos lleve de nuevo al Padre. Pero mientras tanto, estamos día a día levantándonos y creyéndole que Él puede hacer esa resurrección en nuestras vidas. Dice a todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Ya no tenemos lucha, hemos tenido esa palabra también en estos días, verano. Nuestras luchas no son con carne y sangre, sino contra potestades, contra los poderes de las tinieblas. Y Él está haciendo esa obra también. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ¿verdad? Sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Él está haciendo esos pasos, justicia, paz y gozo. Y es lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en el reino de Dios. Y Él está reinando, Él es nuestro rey. Y nosotros sus súbditos. Y había un canto lindo que aprendí en la República con nuestro hermano Enrique, ¿verdad? Que decía yo pongo la mano sobre la mano de Cristo y donde Él me lleve, allí yo voy. Yo no se los puedo cantar, pero el canto, esa era la palabra del canto. Él estiraba su mano y yo pongo mi mano sobre la de Él y Él me lleva a donde Él quiere. Porque solo por Él podemos hacerlo. Dice el 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, da claramente a entender que, han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego
que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios Padre mandó a su Hijo como espíritu vivificante, para que todas esas cosas, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros amamos, deje de ser y Él sea en nosotros. Y entonces cuando estemos sujetos a Él, todas esas Él las va a entregar al Padre. Y es por eso que dice la palabra que Él está en espera, ¿verdad? No es que se demore, sino que Él tiene paciencia porque quiere que todo hombre se salve y venga al conocimiento de la verdad. Así que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La obra que se lleva a cabo es por el Espíritu vivificante del Señor. Hay quiero hablarles de dos hijos, ¿verdad? El primer hijo era el hijo de Agar, el cual era una esclava de Abraham. Y el segundo hijo era Isaac, que era hijo de la libre. Abraham, y vamos a hablarlo, ustedes después lo leen, ¿verdad? Pero Abraham tuvo un llamado y Dios le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Verdad? Y dice la palabra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y eso ha pasado en nuestras vidas. Dios ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Le ha dicho: Margarita, sale de tu tierra, de tu parentela, y no te acuerdes más de tus cosas, sino ven a mí y sé mía. ¿Verdad? Y él le ha dicho: Ali, sal de tu casa y de tu parentela, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Nosotros somos de la nación de Canaán. Y él le dijo: ve a la tierra de Canaán. Y dice que Abraham cogió y salió y no sabía dónde iba. Nosotros no sabemos exactamente por dónde el Señor nos lleva, pero nosotros sabemos que Él nos lleva a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra donde hay salvación, a que ese hombre, ese espíritu vivificante nos renueve. Y él, como nosotros, Abraham se equivocó y él le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela, pero él se llevó a Lot, porque todavía él no estaba preparado para hacer todo, ¿verdad? Para dejar a su pobre sobrino ahí regado. Entonces él llevó a Lot con él, pero se lo llevó, y se llevó a Sara, y se llevó y fue a la tierra de Canaán, y dice la palabra que a la tierra de Canaán llegó, y nosotros hemos llegado, y en esa tierra hay gigantes. Esa tierra está llena de gigantes. Allí Abraham se encontró que allí estaban el cananeo, el jebuseo, todos los enemigos de Dios. Pero él llegó a Canaán, ¿y qué hizo? Plantó su tienda en Canaán. Dice que plantó su tienda entre Betel, la casa de Dios, y Jai. ¿Y sabe lo que quiere decir la ciudad de Jai? La ciudad de Jai quiere decir escombros, un lugar lleno de piedras. Así que él estaba entre dos. Él estaba entre dos porque acababa de salir de su tierra, de su parentela. Y nosotros a veces estamos entre dos, entre Betel, entre la casa de Dios, entre lo que Él quiere para nosotros y los escombros que nosotros somos. Pero ahí estaba plantada la tienda de Abraham. Y dice que Abraham edificó allí un altar a Dios que le había aparecido. Dios que le había aparecido. ¿Y cuándo empieza esta obra en nuestras vidas? Cuando Dios aparece a nosotros.
¿Verdad que Dios nos ha aparecido a todos nosotros? Él se ha encontrado con nosotros. Yo sé que un día yo me encontré con Dios. Dios apareció y mi vida fue transformada. ¿Verdad? Y así cada uno de nosotros. Dios, Abraham le edificó un altar a Dios que le había aparecido. ¿Y qué son estos altares? No son una velita ni una cosita, ¿verdad? Los altares eran marcas donde su caminar era importante, donde su encuentro con Dios tenía que ser recordado. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan el día que Dios se le apareció? Yo lo recuerdo. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor. Y ahí hay un altar en mi vida. Yo vuelvo a ese altar y recuerdo la obra de Dios en mi corazón. Y también, cuando él siguió, hizo altares. Y después, cuando él se equivocó, dice que hubo hambre en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, y él bajó y descendió a Egipto. Y Egipto es un tipo del pecado. Él descendió y no se quedó allá en Canaán, se bajó porque tenía hambre. ¿Y qué hizo? El Señor obró en su vida. Obró en su vida, le mostró quién él era, porque allí en sombra estaba Cristo en su vida. Y él tuvo que volver. Y se levantó y volvió ¿a dónde? Al altar que había hecho primero. Allí en Canaán. Y Abraham, en cierto momento, Dios le había dicho que le iba a hacer una gran nación, pero él no tenía ni un hijito y Sara era una vieja. ¿Se imagina? Sara no podía tener hijos y Abraham le habían dicho que su tierra, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y ustedes se imaginan, porque nosotros somos parte de esa descendencia. Nosotros somos un granito de la arena y de las estrellas de Abraham. ¿Ah? Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero primero no le creyó. Y le dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Y Sara entonces, como le hizo Eva a pobre Adán, le dijo, oye, mira, mejor que te llegues a... Y no tiene nada que ver con mujer y hombre, ¿verdad? Y tiene que dar Dios la casualidad que los dos fallaron, pero le dijo, llégate a Agar, que Agar es mi sierva. Y tú te llegas a Agar y ella tiene un hijo, yo me lo cojo y entonces ya hacemos la obra de Dios. Y eso es lo principal de este compartir, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacer la obra de Dios. No podemos hacer la obra de Dios. Pero Abraham dijo, sí, si tú quieres, ok, cómo no. Y ahí cogió a Agar y estuvo con Agar y nació un hijo. Su hijo llamado Ismael. El hijo de la sierva. El hijo de la sierva, que no iba a heredar el pacto. No iba a heredar el pacto. Pero eso no quiere decir que Dios no se ocupó de Agar. ¿Ya? Dice que cuando tuvo ese hijo, entonces Sara estaba molesta porque su sierva se puso un poco altiva, ¿no? Y que ella le molestaba lo que Agar decía. Y entonces Abraham le dijo, haz lo que tú quieras con ella. Haz lo que tú quieras con ella. Y la molestó tanto que Agar salió huyendo y fue al desierto. Y allí en el desierto, ella se estaba muriendo de sed con su hijo. Y muriéndose de sed, pero ¿qué apareció? Una fuente en medio del desierto. Una fuente donde al lado estaba Agar. Qué lindo que Dios bendijo también a Agar. Y bendijo también a Ismael. Y dijo que Ismael iba a tener una gran familia también, pero que no iba a heredar con el hijo de la promesa, el hijo de la esclava,
Todos sabemos, de ahí vino una generación que dice que ahí mismo en la palabra, solo está en el capítulo 16 y 17 de Génesis. Después lo leen, ¿verdad? Salió un pueblo fiero, ¿verdad? Ismael era fiero y que él iba a atacar a muchos y muchos lo iban a atacar a él para que la escritura se cumpla, porque sabemos que así mismo es los hijos de Ismael. Pero Dios se ocupó de él y Dios lo bendijo. Entonces, Él bendice nuestra carne y Él nos da en lo natural, ¿verdad? Él bendice nuestro primer Adán. Y yo estoy segura que todos ustedes en lo natural han sido bendecidos por el Señor. Aunque hayan sufrido, pero hemos sido bendecidos en lo natural. Hemos sido bendecidos con hijos, hemos sido bendecidos con nietos, hemos sido bendecidos con provisión, hemos sido bendecidos con todo lo que nos rodea. Pero eso no heredará con el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué pasó? Que Abraham, ahí en el capítulo 17, quiero que lo lean después, le dijo a Dios, oye, esto no va a pasar nunca porque mi mujer es ya vieja y yo no tengo hijos, esto no va a pasar nunca. Y entonces Dios le dijo, ciertamente va a pasar. ¿Qué es lo que hay en tu vida que tú piensas que no va a pasar? Que nunca va a dejar de ser. ¿Ya? Va a dejar de ser y va a pasar. Porque Dios te lo ha dicho. Que Él va a hacer vivificar tu vida con su espíritu vivificante. ¿Ya? Dios, Cristo fue, murió en la cruz, pagó por todos nuestros pecados para poder ser espíritu. Dice, Dios me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, ¿verdad? En Juan 14, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo soy el camino, la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ah? Él fue a preparar lugar y vino otra vez, y no vino como persona, ¿no? Vino como espíritu para poder entrar en nuestro corazón. Y Él está ahí, y el Espíritu de Dios nos consuela, el Espíritu de Dios nos enseña, el Espíritu de Dios nos transforma. Él es el Espíritu de Dios. Él es Jehová, el Espíritu de Dios. ¿Ah? Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, todo en nosotros, ¿verdad? Está a través de Cristo Jesús. Dice la palabra que entonces Abraham, Dios le promete el hijo y viene Isaac, nació Isaac. ¿Ya? Y entonces Dios le creyó, Abraham le creyó a Dios, porque Isaac nació. Y ya llega el momento que nosotros le creemos un poquito más, ¿verdad? Y entonces tenemos la historia de que a Abraham se le pidió su hijo. Pero tú me he pasado tanto trabajo para llegar hasta aquí, tú me das tu hijo, ¿verdad? De la promesa, y ahora me lo quieres quitar, quieres que yo lo mate, que yo lo sacrifique. Pero él no le quitó ni a su propio hijo. Esto es lo que tú quieres, yo te lo voy a dar. Porque ya Abraham creía que era aún poderoso para levantarlo de los muertos. Si él lo mataba, era poderoso para levantarlo de los muertos. Vamos a leer en Romanos 4, porque Pablo, ¿cómo se llama Pablo? También escribió acerca de esto. ¿Ah? Pablo escribió Primera de Corintios y Pablo escribió en Romanos esto también. Pero ¿por qué Pablo lo entendió y lo pudo
escribir, porque Pablo también tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesucristo y donde él iba a aprender a la iglesia, ¿verdad? Él iba tal y como él era y en el camino se encontró con Jesús. Y en una de las cosas que le dijo es, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí cuando le dijo, yo soy Jesús, se presentó a él. Jesús se le presentó, se le apareció como a Abraham, ¿verdad? Abraham dijo, el Dios que me ha aparecido, y a Pablo se le apareció también. Y hubo un cambio total en la vida de Pablo y dejó de ser lo que él era y él se convirtió en un amante del Señor, a tal punto que él daba su vida completa. Él dio su vida completa de ahí en adelante para el Señor. Así que en Romanos 4, vamos a leer desde el versículo 13, dice, para resumir lo de Abraham, ¿verdad? Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Si no es por fe, entonces vanos. No vale la pena porque podíamos haberlo hecho sin que Cristo muriera por nosotros. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que es los de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros, padre de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Wow, eso me encanta. Si tú crees que tú eres tímido, ya él te llama como si tú no fueras tímido. Si tú crees que tú eres mentiroso, él te llama ya como si no fuera mentiroso. Porque la obra de Dios en ti es segura. Porque Dios se ha aparecido a tu vida. Y el espíritu vivificante que vivifica a los muertos está dentro de ti. Dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. Un poquito hoy, un poquito mañana, gloria en gloria hasta la meta. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y fíjate, las cosas que no son como si fuesen, porque él sí se rió de Dios y no creyó, pero Dios dice que él creyó y su fe le fue contada por justicia. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a de él se escribió que le fue contada, sino también con nosotros, respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Creemos que Dios es verdadero. Creemos que Dios dice la verdad. Ahí está la clave de todo. Si tú crees, puedes llegar. En esperanza contra esperanza, confiando en el Espíritu vivificante. En el Espíritu vivificante. Y también en Hebreos, ¿verdad? En el libro de los Hebreos,
dice de Abraham, el libro de los Hebreos 11, empezando en el 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y le dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver atrás, de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y ahí sigue, ¿no? Hablando de Abraham. Pero, ¿quieres esa ciudad? ¿Quieres que Canaán sea tuya? ¿Quieres que lo celestial sea tuyo? Entonces tienes que mirarla y desearla y creerla. ¿Ya? Puedes volver atrás, pero atrás no hay más que una carne y un primer Adán que se deshace. No hay más que un ay que es de escombros. ¿Ya? Pero del otro lado está Betel. Está la casa de Dios, donde Dios está haciendo una obra para nosotros. Y solo unas cuantas cosas acerca del libro de Gálatas, que hace tiempo que están en mi corazón y las he estado leyendo. Los Gálatas, ¿verdad? Comenzaron muy bien y casi se vuelven atrás. ¿Ya? Y entonces Pablo, al que Dios le había aparecido en el camino a aprender a los cristianos, y el cual fue tocado y cambiado, le escribió a los Gálatas. Y dice en Gálatas 1, versículo 7, dice: no que haya perdón, en el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente, y tenemos que tener cuidado, es para la iglesia. En este tiempo el Señor está hablando a la iglesia, ¿verdad? El Espíritu está hablando a la iglesia, y la iglesia tiene oídos, que la iglesia tenga oídos para oír, porque esto está pasando. Que os hayáis alejado, que llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición, sea no lo recibas. Como está dicho también,
Ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y en el 3, Gálatas 3, empezando en el 1, dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La verdad, nosotros los que nos vamos a levantar y vamos a edificar, y Dios va a proveer para nuestra edificación, ¿verdad? Nosotros nos levantaremos y edificaremos con la verdad. Y allí siempre me acuerdo de Olguita predicando el libro de Nehemías, ¿verdad? Que estaban en el muro y tenían una espada y la palabra de Dios, ¿verdad? Estaban ahí para la lucha con una espada. Para no obedecer la verdad. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Por qué recibiste el Espíritu? El Espíritu lo recibiste cuando creíste. Y Él entró en tu corazón. No entró. No entró como hombre, entró como espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, el Espíritu vivificante, entró en nuestro corazón y lo recibimos cuando creímos. Tan necios sois, habiendo comenzado por la Escritura, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Aquel pues, en el número 5, que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? En el 6, en el versículo 6, dice: así pues, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Ya no hay judíos ni griegos, ya no hay siervos ni libres. Es para todos, para todas las naciones que creen en Jesucristo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oigan esto, porque esto está muy claro, no hay ni que explicarlo, ¿verdad? Está claro. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues, si tú vas a ser justificado por la ley, tienes que hacer todas las obras de la ley, ¿verdad? Si no, está bajo maldición. Dice: el que por la ley y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Era Él, para hacerse espíritu vivificante, para resucitarnos, para salvarnos, para sanarnos, para bendecirnos, para restaurarnos. Él fue a la cruz y clavó en la cruz todos nuestros pecados. Clavó en la cruz toda la maldición que nosotros llevábamos, para que nosotros fuéramos libres. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No es por ti y por tu linaje, ¿verdad? Es por el linaje de Cristo, tu simiente. Tú has sido parte del linaje de Dios. Tú has sido hecho parte de su herencia. El pacto, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a ver en el 24. Dice 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué sirve la ley entonces? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una nodriza, una persona que nos enseña, ¿verdad? Y la ley nos ha llevado a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya dice en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de la promesa. Pues todos los hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. No importa quién tú eres, no importa si eres alto, flaco, negro, blanco, no importa si eres gordo, flaco, no importa si eres tímido, si has creído en Cristo Jesús, eres heredero de la promesa. Te ha sido dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y como hijo también heredero, ¿ya? Heredero de todas las cosas que Cristo es. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dice en Gálatas 4, empezando en el 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando somos niños, actuamos como niños, pero mientras vamos creciendo, ¿verdad? Ya el heredero va teniendo más control de su herencia. Si es un niño y hereda todo, no lo dejan con ayos hasta que crece. Pero el niño va a crecer. Si se queda niño, entonces es algo anormal, ¿verdad? Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pues es importante que los que han crecido ayuden a los que son niños, dándole la mano, llevándolo. Mira, esto es lo que la palabra dice. Mira, esto es lo que Dios quiere de ti. Mira, esto no es la verdad, como Pablo estaba haciendo con los Gálatas. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios mediante Jesucristo. Somos hijos de la libre.
somos hijos de Sara y Abraham, ¿verdad? Somos hijos de Cristo. No somos hijos de la esclava, no somos del primer Adán, somos del Espíritu vivificante. En el 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Esta es la alegoría que Pablo hace entre Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Hay 2 en ti, pero hay uno que ha nacido según la promesa, ¿verdad? El Dios, que Dios ha provisto para nosotros, el Espíritu vivificante, lo cual es la alegoría, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el otro da hijos el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, el monte Sinaí, la ley Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no da, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos que tienen marido. Y Dios está dando hijos, ¿verdad? Que están saliendo de Jerusalén. De Jerusalén, la palabra de Dios. Ya cantaba Susi. De Sión saldrá la ley, ¿verdad? De Sión, de donde estamos en él, del pacto nuevo que él ha hecho, y de Jerusalén, la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y ciertamente la carne nos persigue y trata de quitarnos del nuevo lugar donde estamos. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echa fuera, sal de tu casa y de tu parentela, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendigan y te daré hijos, aún cuando seas desolada. Mi hijo Alejandro siempre me dice, mami, tú tienes muchos hijos, no soy yo solo. ¿Verdad? Y Dios nos ha dado hijos, hijos de los hijos. Y entonces Él está haciendo esa obra en nosotros. Él está dándonos más hijos que en la carne, en el espíritu. Más que dice, ok, de manera que, hermano, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Entonces, en el 5 dice, andar en el espíritu para ver los frutos del Señor. Andar en el espíritu, eso es lo que hace que la carne se muera. Andar en el espíritu, Él quiere que andemos en el espíritu. Él no quiere que andemos en la carne, ¿verdad? Andar en el espíritu. Está pues firmes, dice el 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿verdad? Estar libres. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
Eso quiere decir, circuncidar era cortar la carne, ¿verdad? Si tú estás haciendo obra para cortar tu carne, Cristo no te aprovecha, aunque tú puedas hacerlo, ¿verdad? El joven rico le dijo al Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. Ahora vende todo lo que tiene y dale a los pobres y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. De Cristo os, ahora miren este versículo que es muy importante, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¡Wow! ¿Cuántas veces he oído ese versículo? A los hermanos que pecan y les dicen en la iglesia, de la gracia habéis caído. Y los ponen y los castigan por 3 y 4 años ahí a un lado, ¿no? Porque de la gracia han caído. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, y otra, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Así que cuando confiamos en la ley y no en la gracia, hemos caído de la gracia, ¿verdad? Hemos pisoteado la sangre de Cristo, dice en otro lado, ¿verdad? Pisoteado la sangre de Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, nos dio una sangre nueva, la sangre en el pacto, en el nuevo pacto. Pues nosotros por la ley aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino una nueva, sino la fe que obra por el amor, era una nueva creación. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, en el versículo 5, en el capítulo 5, ¿verdad? Habla de los frutos del Espíritu. Y los frutos, no, ya ustedes no lo voy a leer, lo leen después, pero eso, los frutos del Espíritu son del Espíritu. Los frutos del Espíritu nacen del Espíritu de Dios, no de la carne, los frutos del Espíritu. Y una cosa que el Señor me dio fue hace tiempo, que los frutos no se pueden fabricar. Yo no puedo fabricar la paz. ¿Puedes fabricar la paz? No puedo fabricar la paz. Yo no puedo fabricar el gozo. El gozo no se puede fabricar. Los frutos del Espíritu nacen del Espíritu. Yo no puedo hacer un mango, el mango nace en la mata, y si se cae antes de que nazca la flor, entonces no hay mango, ¿verdad? Oí muchos hermanos que dicen, en esta temporada el mango no ha dado ni un solo mango. Pues se cayó de la mata, se cayeron antes de tiempo, pero el fruto nace en la mata. El aguacate no es aguacate, sino nace en la mata de aguacate. Los frutos son los frutos del Espíritu, pero son para nosotros, ¿verdad? Si tú permaneces, si tú estás firme con la libertad con que Cristo te ha hecho libre, si tú andas en el Espíritu, entonces vienen los frutos del Espíritu, la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, el amor, todo eso que conocemos y muchos más que a lo mejor Pablo no mencionó, pero que son frutos del Espíritu, la paciencia, la longanimidad, todo lo demás. Y no están limitados a lo que dice ahí, ¿verdad? Esos son ejemplos, pero ahí el fruto nace en nosotros de acuerdo como Él nos los dio, conociéndonos. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que permanezcamos en la verdad. Quiere el Señor que nos levantemos y sigamos. Y quiere que tengamos en mente al Espíritu vivificante. Tú eres una vasija que lleva dentro un espíritu muy precioso. Tú llevas dentro a Jesús. Tú llevas dentro el espíritu que Dios
Dios proveyó para ti, para que te lleve a cabo una obra de edificar tu vida. Ten en cuenta eso, ¿verdad? Y cuando te vas a la derecha o a la izquierda, vuelve a la mata, ¿verdad? Dice que nada, si no estamos en el tronco, nada podemos hacer. ¿Ya? Le hablé a los niños allá en la República que cuando las hojitas están carmelitas, ¿verdad? Es porque están secas. Y les pregunté, ¿y por qué están secas? Y dicen, porque no están en la mata. ¿Ya? Ellos sabían, ¿ya? Porque no están en la mata. Y para no secarnos, ¿verdad? Para no, tenemos que estar en la mata. Para dar fruto hay que estar en la mata. Y entonces así por los frutos nos conocerán. Pero no por las obras, sino por los frutos. Y los frutos vienen de la planta. Si yo no sé cuál es una mata de aguacate, ni cuál es una mata de mango, ni cuál es una mata bueno, los plátanos sí, porque lo he visto mucho, pero no sé cuáles son, pero cuando veo los frutos en ella, cuando veo los mangos, cuando veo los aguacates, cuando veo las diferentes frutas, entonces conozco de qué es la mata. Entonces a lo mejor ahora hay muchos que dicen, ¿y ese es cristiano? Y no nos conocen, porque estamos bajo ayos. Estamos bajo ayos. Pero va a llegar el momento en que vamos a dar frutos. Y frutos en abundancia. Dice el canto que aprendí, que nos bendijo a mí y a Ali, ¿verdad? Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Oh Señor, toma mi ser de tal manera que pueda amarte, bendecirte y glorificarte con todo mi corazón. Ese es al que tenemos que guardar. ¿Ya? Jehová, Jesús, Espíritu de poder. Ahí en Él están los tres. Y Él es por nosotros un espíritu vivificante. Así que les bendigo y como espero que como me ha bendito a mí esta palabra, puedan ustedes también ser bendecidos con ella. Amén.